Muy, pero muy buenos días para todos. ¿Cómo están, compañera? ¿Cómo estás, Mauri? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas al único programa de ecología de la televisión abierta de la Argentina. Ni más ni menos, un domingo más en Ambiente y Medio, que en este caso tenemos una entrevista muy interesante con una referente ambiental. A ver, contame. Carolina Vera. Hablamos de meteorología, su expertise. Muy interesante. Carolina siempre nos deja conceptos sumamente importantes y además visité un encuentro nacional de la Red de Reservas Naturales Privadas de la Argentina. Con el afán, ¿por qué no?, de entablar una nueva relación y, ¿por qué no?, ¿quién te dice en la 9ª temporada de Ambiente y Medio visitar nuevas Ojalá. reservas privadas de la República Argentina? Ojalá sea algo que se expanda cada vez más. Ojalá. Tal Ojalá. cual. ¿Vos? Bueno, yo también hablé con referentes ambientales. Me gusta. Viste que empezaron a salir hace poco un montón de noticias sobre obras de arte súper reconocidas siendo atacadas por activistas ambientales. Entonces tenía ganas un poco de saber qué opina el activismo local, qué opinan nuestros referentes sobre este tema. ¿Vos qué opinás? Que es un poco polémico. A mí no me gusta esa manera de hacer activismo, creo que hay otras, creo que se puede llevar un mensaje de otra forma y, por sobre todas las cosas, respetar la obra de arte, me parece que Tal cual. que pasa por ahí. Abre a la reflexión, a entender cuál es el problema que está detrás y de qué manera podemos expresarnos y interpelar a más personas. Así que vamos a escuchar un poquito más. Bravo el 2023, ¿no? Intenso. ¿Qué otra cosa pasó este año? Pasaron varias cosas, pero además arrancamos el año diciendo que se iban registrando algunas temperaturas que estaban por encima de la media. Se juntaron un par de científicos de un grupo independiente que se llama Climate Center y básicamente determinaron que el 2023 fue el año más caluroso. ¿Sabes en cuánto tiempo? ¿En cuánto? 125.000 años. No. Tranquila cosa. La verdad que se sintió. Se sintió. Yo puedo decir que en mi vida fue el año más caluroso, sin duda. Sí, sin ningún lugar a dudas, se sintió. Y bueno, también las consecuencias, con varias muertes, con muchas muertes en muchos países y sobre todo en países pobres que paradójicamente son los que menos emisiones de gases de efecto invernadero generan, con lo cual también ahí, como digo, hay una paradoja. Tal cual. Nada, ver Vamos a qué verlo. pasa con el informe de la semana, con el año más caluroso en 125.000 años de la historia de la humanidad. No hay un solo lugar en el mundo que se salve del cambio climático. Los expertos comparan los eventos meteorológicos vividos en 2023 con los de una película del cine catástrofe. Incendios forestales, precipitaciones feroces, inundaciones y olas de calor son síntomas de la ebullición global que denunciara meses atrás el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Según la Climate Central, una organización científica independiente que mide el calentamiento global provocado por la acción del hombre, el planeta ha marcado un nuevo récord. Los últimos 12 meses fueron los más calurosos en 125.000 años de historia. Para obtener el índice se cruzaron datos de 175 países, 154 estados y 920 grandes urbes. La temperatura promedio fue de 1.32 grados centígrados más que en el mismo periodo de la era preindustrial. El mayor registro hasta el momento había sido de 1.29 grados en 2016. El informe se completó con una encuesta mundial que determinó que este año 1 de cada 4 personas se enfrentó olas de calor extremas y el 90% experimentó al menos 10 días sofocantes. La imposibilidad de descarbonizar las economías y el fenómeno del Niño han contribuido a que la Tierra se caliente más rápido en menos tiempo. La zona más afectada está ubicada en torno al Ecuador. Jamaica, Ruanda y Guatemala fueron los países más impactados por el calentamiento, pero no son los que más emisiones de gases de efecto invernadero generan.
La aplicación del Acuerdo de Escazú y el financiamiento de planes de desarrollo sostenible en países pobres por parte de los países ricos podrían ser la clave para resolver la inequidad de las consecuencias ambientales. La vida cotidiana de las poblaciones se ve cada vez más afectada por los eventos extremos que dejan muertos, heridos y desplazados. En Estados Unidos no se pudo realizar la tradicional celebración del 4 de julio del 2023 por las tormentas. El golpe de calor fue la causa de muerte de 2.000 personas en España y casi 300 en India. Hace pocas semanas, en Brasil, la cantante Taylor Swift debió suspender su espectáculo porque una joven murió deshidratada en el estadio. Cuanto más se caliente la Tierra, más nos alejaremos del Acuerdo de París, donde 174 naciones se comprometieron a limitar la temperatura del planeta a 1.5 grados para 2050. Bajar la huella de carbono es no quedar indefensos frente al cambio climático. La Red Argentina de Reservas Naturales Privadas organiza su 5º Encuentro Nacional y Ambiente y Medio. No se lo pierde. Vamos. La mayoría de los que estamos acá nos interesa que se haga conservación y eso, digamos, es el objetivo primario que tiene una reserva. Es la forma en que podemos cristalizar que estamos haciendo algo por el ecosistema, por el mundo que nos rodea. El habernos juntado, digo juntado entre comillas, allá el 2 de junio del 14 firmamos un acta de compromiso de hacer esta red. Y en ese momento fue cuando empezamos a darnos cuenta de que eran 40 y algunas reservas y organizaciones que conformamos ese primer momento. Hoy somos más de 100, con un trabajo en territorio a través de nodos. Tenemos nodos por cercanía, por igualdad de problemáticas y de conformación de cada reserva. Y eso hace que podamos hacer una red en la Argentina con casi 200.000 hectáreas protegidas en manos privadas, ¿no? Porque esto es todo a pulmón de cada uno que tiene una reserva. Esta red tiene como objetivo integrar, fortalecer y expandir el patrimonio natural, cultural y conservacionista en territorios de propiedad privada en la Argentina. En nuestro país existen unas 540 áreas protegidas que representan unas 44 millones de hectáreas que representan a su vez un 16% del total del territorio nacional continental. Las reservas privadas son unas 340 y representan unas 920.000 hectáreas. Las reservas privadas, en este caso y en un contexto de crisis climática, vienen a ofrecerle al ambiente otra forma de conservar. Las reservas privadas tienen una identidad propia. Yo marqué cuando hablaba hace un rato la diferencia entre lo que nosotros llamamos público, lo que como ciudadanos entendemos que es lo público. Tiene muchas lecturas, pero lo público siempre lo atribuimos al Estado, a lo estatal, a lo que viene subvencionado y demás. Nosotros nos autosubvencionamos y lo que hacemos es voluntario. Nadie nos está obligando a estar haciendo esto. Lo hacemos porque hay un fin último y un fin en el transcurso. Nosotros disfrutamos de lo que hacemos, pero disfrutamos el proceso, no solo los resultados finales. Eso es lo que hace que se puedan complementar lo público y lo privado, que nosotros tenemos la voluntad y con herramientas y con posibilidades que nos pueda brindar lo público, estamos protegiendo 200.000 hectáreas sin que a la gente le cueste un centavo. Eso es, digamos, como el punto de partida. Por eso creo que la articulación público y privado debe existir. Yo estoy aquí por la Reserva Cerro Blanco. La Reserva Cerro Blanco está en Córdoba, en las sierras, a 1.300 metros de altura, en las sierras grandes. Y lo que hacemos es cuidar el Chaco Seco, que se llama nuestra zona, y desarrollamos turismo. Vos preguntabas si se podían visitar, y de hecho sí, hay más de un 70% de las reservas que están
dentro de la red hacemos turismo, porque justamente al ser privados necesitamos sustentarlos económicamente. Algunos elegimos turismo, otros hacen ganadería sustentable. La idea es que tenés que tener un lugar de fondeo económico para decir, bueno, tengo que contratar un guardaparque, un biólogo, desarrollar un plan de manejo. Todo eso implica erogaciones. Nosotros elegimos el turismo y de esa forma la gente que quiere ir una vez puede hacer o acceder a las reservas. Te voy a decir algo importantísimo, que es que el 80% de las tierras en la Argentina están en manos privadas. Si nosotros no hacemos conservación en esa porción de territorio, no estamos haciendo conservación. Y muy lejos de llegar a las metas del 2030, si no nos metemos a trabajar con el privado y darle una motivación para que lo cuide. Eso es lo que todos debemos pensar, pero para adelante. Yo ya vi cosas maravillosas, pero yo quiero que se sigan viendo, mis hijos, mis nietos o los de todos puedan seguir viendo eso. Ese es el mayor motivador que tenemos. En el último tiempo, en distintas partes del mundo, aunque principalmente en Europa, varias obras de arte se vieron atacadas por representantes de grupos ambientalistas como llamado de atención a la sociedad ante la crisis climática y en contra de las políticas extractivistas de sus gobiernos. Ningún gran artista se queda fuera. Arrojaron sopa de tomate sobre los girasoles de Van Gogh, puré de papa sobre una obra de Monet y también atacaron obras de Diego Velázquez, Leonardo da Vinci y Pablo Picasso. Y con lemas como ¿qué vale más, la vida o el arte?, lo que buscan no es arruinar o destruir estas magníficas obras de arte, sino llamar la atención como una forma de protesta ante la inacción climática. Sin embargo, se habilita la pregunta de si son las formas correctas o si colabora a modificar algo. Y como queríamos saber cuál es la postura de los activistas locales, hablamos con algunos referentes como Cruz Roax de Sustentabilidad Sin Fronteras, Nicole Becker de Jóvenes por el Clima y Federico Pellegrino de Eco House. En cuanto a qué opino de este tipo de activismo, considero que por un lado es súper irreverente y es como un arma de doble filo de alguna manera, porque los y las activistas que han decidido atentar contra el cuidado o la conservación de alguna obra de arte, mismo hasta que puedan ser considerados patrimonio de la humanidad, creo que ahí rompieron algo. Me parece que ahí hay algo que se rompe que tiene que ver con una especie de pacto social o colectivo en donde decimos, che, como humanidad esto y esto otro tiene un valor para todos nosotros porque refleja parte de nuestro recorrido. Y ahí es donde hay algo que se rompe y me parece que, por un lado, puede ser considerado como un acto de vandalismo o criminal y que requiere de sanción, pena, rechazo, etc. Y eso correría la discusión de lado, porque no necesariamente todos aquellos que ven cómo se hace este tipo de actos se preguntan ¿por qué lo habrán hecho? ¿Qué les está molestando? ¿Qué es lo que les inquieta? ¿Qué es lo que los llevó a tomar esta decisión y exponerse de esta manera? Pienso que no hay chances de que la gente necesariamente conecte eso. Mi posición con respecto a los activistas que están tirando pinturas a las obras de arte es estar en contra, porque yo me baso mucho en los resultados que generan nuestras acciones. Las acciones son los medios, no los fines. Las acciones las tomamos para lograr un objetivo, no es el objetivo en sí mismo. Y cuando veo lo que generan esas acciones en el conjunto de la población, sobre todo en el conjunto de la población que no es ambientalista, es un rechazo, no es empatía. Y nosotros justamente lo que buscamos es que la gente tenga empatía y abrace nuestra manera de pensar y entender el mundo, nuestra manera de entender la relación que tiene lo ambiental con lo social. Y me parece que lo que hace eso es, sí, por un lado, ponernos en las primeras planas de los periódicos más importantes a nivel internacional, ser escuchados, pero no ser aceptados. Lo que tenemos que lograr es ser aceptados. Y cuando tenemos un discurso tan obvio y tan justo como el defender las causas ambientales, que son causas sociales también, me parece que lo que nos tenemos que enfocar es cómo hacer para que nos escuchen más y tengan más empatía con nosotros, porque la mayoría de la gente está a favor de las cosas que pensamos. Pero si empezamos a tomar este tipo de activismos como algo habitual, vamos a distanciarnos de la sociedad y eso va a generar que no podamos lograr los objetivos que tenemos. Las imágenes del activismo vandálico me generan una contradicción de pensamientos, porque por un lado creo que en la lucha frente al cambio climático necesitamos absolutamente a todas las personas adentro
y creo que estas acciones alejan mucho más de lo que acercan. Creo que hacen ver a los activistas como enemigos o como personas que se las asocia con algo muy radical, cuando en realidad necesitamos entender que somos todos parte de la misma lucha. Y también creo que es bastante europeo, o sea, creo que como Argentina sería algo que nunca lo haría acá, ni apoyaría que se haga. Creo que no tiene sentido a nivel cultural, ni justamente lograría el objetivo. En Europa tal vez sí, no lo sé porque no vivo ahí. Pero por otro lado es verdad que gracias a eso se habla de un tema, ¿no? Un tema que sabemos que siempre está relegado de la agenda porque siempre hay algo más importante. Creo que igual en la balanza sigo pensando que hay muchas acciones que tienen más impacto en el largo plazo, porque creo que esto es algo que se habla un día, genera bastante rechazo, bastante odio y después queda ahí, cuando en realidad creo que la forma de construir es a largo plazo con otro tipo de cambios y medidas, como organizándonos por una marcha para exigir por una ley que después el impacto que tiene esa ley es algo que va a durar por muchos más años, como para dar solo un ejemplo. Bien, estamos de acuerdo en que no es la forma, pero pensemos también en qué es lo que lleva a una persona a exponerse de esa manera a situaciones en las que en muchos casos terminan en conflictos legales. Sobre este doble filo, ¿no? La cara que me parece más interesante es hasta dónde puede llegar la desesperación por sentir una ansiedad propia de estar creciendo, viviendo, desarrollándonos, madurando en un contexto de crisis climática en donde las grandes desigualdades económicas del globo son las principales responsables, digamos, de esta forma de vida a la que nos vemos sometidas comunidades, países del tercer mundo, ecosistemas, etc. Como sociedad tenemos que intentar desarmar, no específicamente con esto, pero en términos generales, desarmar cómo la lupa siempre está puesta sobre el activista que denuncia tal o cual caso y no sobre esas actividades que son las denunciadas. ¿Por qué se están denunciando? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay que revisar? Me parece que hay algo de eso que es interesante. Considero que es un accionar que genera más respuestas tal vez que preguntas y que esas respuestas terminan girando en torno de la o las personas que hicieron esa acción y no necesariamente del motivo que los llevó a actuar de esa forma. Si lo que se busca desde el activismo es instalar verdaderamente el tema en agenda, tenemos que encontrar la manera de interpelar a más personas. Tenemos que salir a comunicar mejor, bajar al territorio y transformarnos en verdaderos agentes de cambio. Invito a los y las activistas de Argentina y del mundo, además de estar tirándole pintura a una obra de arte, que salgamos a abrazar a un compañero, una compañera cartonero o cartonera, a un campesino, una campesina, a personas de los barrios populares que están sufriendo en primera persona las peores consecuencias de la crisis climática, y que juntos, con todos esos diferentes sectores sociales, salgamos a manifestarnos y salgamos a exigir leyes para mejorar las condiciones de vida de nuestra población y para adaptarnos a la terrible crisis climática que se viene. Como dijo Cruz, es importante cuidar el pacto social y no destruir nuestro legado cultural porque están dañando el ambiente, sino que uno de los desafíos del activismo ambiental es lograr que la opinión pública pueda pensar en el ambiente como una obra de arte y cuidar de ella. Carolina Vera es meteoróloga, investigadora del CONICET e integró el panel intergubernamental sobre el cambio climático de las Naciones Unidas. Este año salimos con nuestra sección de referentes ambientales, la cual contamos la biografía y el legado ambiental de personajes importantes de nuestra historia. Algunos les hacemos informes y a los que podemos los entrevistamos. Caro, puñitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un Bienvenida gusto estar acá. Medio. Muchas gracias. Gracias por acercarte. Hace mucho venís hablando de clima y te quiero citar textualmente una frase que dijiste el verano anterior, que estábamos transitando una de las olas de calor más frescas que podíamos enfrentar en el futuro. ¿Nos tenemos que preparar para climas más extremos, preocupantes, peligrosos? Y la realidad es que sí, ya desde hace por lo menos una década que estamos experimentando, y sobre todo las personas adultas, ¿no? Las que tenemos algunas décadas, estamos experimentando
variaciones en el clima que percibimos que son diferentes, y eso la ciencia lo confirma, ¿no? Que el efecto de las actividades humanas, principalmente el aumento de los gases de efecto invernadero y en forma secundaria los cambios en el uso de la tierra, están alterando el clima de las maneras que lamentablemente habíamos proyectado, ¿no? Y uno de los cambios, digo que lamentablemente porque hablamos de esto de los fines de los 80, los 90, y hoy lo estamos observando. Son esos pronósticos que quizás a uno le gustaría fallar, pero no, fueron de los más precisos que la comunidad científica hizo en el mundo global, y una de esas conclusiones es el aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor y de eventos asociados con lluvias intensas o disminuciones, dependiendo de la región, ¿no? Eso no se da en todos los lugares. Pero actualmente, como el grado de calentamiento todavía no es tan importante, ya estamos llegando a un grado y es preocupante, pero podríamos llegar a 2, podríamos llegar a 3, estamos experimentando lo que se llama la combinación de este cambio producido por las actividades humanas con la variabilidad natural del clima. Entonces, tenemos veranos como los últimos 3 años que experimentamos sequías, y entonces el impacto y la frecuencia de las olas de calor fue mucho más intenso, ¿no? Porque vivimos en un país donde las condiciones secas se asocian con altas temperaturas. Este verano, que estamos experimentando un fenómeno del Niño, donde tenemos más eventos de lluvia, eso hace que no se produzcan naturalmente más olas de calor. Bien. Pero si se llega a producir naturalmente una ola de calor, la probabilidad de que alcance valores altos, como ya hemos visto en el norte del país, por ejemplo, en esta primavera, son más altas que antes, por culpa de las actividades humanas, ¿no? Los meteorólogos se vienen ganando cada vez más un lugar importante. ¿Crees que va a ser cada vez más común hablar de clima? O te hago la pregunta al revés, ¿estamos en esta situación porque no se le dio al clima el lugar que se merecía? En realidad, ahí yo te la doy vuelta porque todos los días las personas hablan del tiempo y clima, ¿no? Porque es algo que estamos inmersos en la charla del ascensor. Entonces, vos mismo a la mañana mirás, viste cómo va a estar, frío, calor. Es un tema que se habla todo el tiempo. El tema es que las responsabilidades de lo que está ocurriendo por los cambios producidos por las personas, las responsabilidades y las acciones, hoy por hoy la mayoría de las personas las ven afuera, ¿no? De uno, están lejos, acá están pasando, digamos, como que va lenta la percepción de la urgencia, la percepción o el convencimiento de que el problema está hoy ya y las medidas tienen que ser lo antes posible, ¿no? Se nota tu pasión por la meteorología. ¿Cómo nace? Mirá, yo al principio no me había dado cuenta, esto te lo cuento después de haber reflexionado cómo llegué a esta carrera, porque cuando yo estaba en el secundario decía yo quiero seguir algo que tenga que ver con matemática y física. También me gustaba mucho la literatura, la historia, que me iba bien en general porque me gusta, siempre fui muy curiosa en aprender. Pero me parecía que había que estudiar demasiado, ¿viste? Había que leer muchos libros en historia, en literatura. Y entonces yo veía esos exámenes medio complicados y digo, no, vamos matemática y física, y vos con un papel y un lápiz empezás a resolver y es como más el hacer. Más fácil, claro. Y entonces dije, bueno, voy a estudiar ingeniería, no sé qué, y entonces leí una guía de carreras y encontré... primero encontré oceanografía y dije, qué apasionante, pero en ese momento estábamos en dictadura y eso se estudiaba solo en un instituto dependiendo de la Marina, y a mí no me parecía una buena idea ir a estudiar en un instituto de la Marina de esa época. Y entonces vi meteorología, se llama esa época, y entonces dije, voy por acá. Y pasando al costado meteorólogo profesional, ¿son eficientes los sistemas de alerta temprana en la Argentina? Y si crees que la inteligencia artificial puede brindar una buena mano ahí. Empiezo por la primera, ¿no? Que realmente ya perdí la cuenta, pero eran 2-3 años, ¿no? Que el Servicio Meteorológico Nacional implementó un nuevo sistema de alerta temprana. De a poquito, porque realmente hay una gran tarea, no solo de que el Servicio Meteorológico lo tenga, sino que la gente empieza a percibir esos anuncios de alertas, anuncios de avisos a corto plazo y actuar en consecuencia. Cómo interpretar los colores de un semáforo, ¿no? Verde, amarillo, rojo. Ahora los estamos viendo, ¿no? Entonces, te puedo decir que a nivel mundial este sistema de alerta está al nivel de lo que tienen los países desarrollados. Es decir, que eso es un orgullo
pero que la tarea del servicio meteorológico ya está entonces súper encaminada. Se requieren, ahora tenemos una supercomputadora que se compró recientemente, entonces vamos a poder avanzar más en los productos que alimentan ese sistema de alerta, que ya son buenos, pero van a ser mejores, para poder pronosticar, por ejemplo, con media hora de anticipación, dónde exactamente se va a desarrollar una tormenta, no solo usando el radar. Entonces, a nivel meteorológico estamos muy avanzados. Bien. Pero ahí no termina, en una gestión del riesgo de un desastre está la otra, ¿no? Cómo se comunica la información y cómo se actúa en consecuencia. Y yo ahí veo que estamos yendo muy lentos. Hay ejemplos muy malos que he visto en distintas provincias, en distintas situaciones, de malinterpretar el color amarillo, por ejemplo, de una amenaza meteorológica y qué acciones se tomaron. Ahí la sociedad, las otras instituciones que hacen uso de la información del sistema de alerta están un poco atrasados, digamos. Se ha avanzado muchísimo con el SINAGIR, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, a nivel institucional, pero tiene que llegar hasta cualquier persona que entienda ante una alerta qué tiene que hacer. Hacemos una breve pausa, ¿te Dale. parece? Y ya seguimos con más Ambiente y Medio. Claro, se viene hablando cada vez más de un punto de no retorno y también de colapso, que claramente no significan lo mismo. ¿Estamos cerca de alguna de esas? Esas dos palabras, en inglés se llama tipping points, se usan mucho, se usan de una manera generalizada, ¿no? Pero ahí sí, si uno piensa en el sistema climático, pero también combinado con los ecosistemas, ¿no? con el sistema en su conjunto, no solo estoy hablando de atmósfera y océano, ¿no? Allí puede haber distintos puntos de no retorno, como por ejemplo el ejemplo más claro son la extinción de especies, ¿no? Pero ¿cuáles son esos puntos de no retorno en la parte más física del tema? Podemos decir que ya estamos viendo algunos. ¿Por qué? Porque por el efecto del cambio climático antropogénico, es decir, producido por las actividades humanas, hay sistemas que van a tardar miles de años en volver a sus condiciones normales. Entonces, para nosotros, eso es un punto de no retorno, porque nosotros ni nuestros hijos, viñetes, ¿viste? No lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Seguro. Entonces, uno podría decir, el sistema naturalmente va a retornar, pero nosotros no lo vamos a ver. Okay. Entonces, eso ya podría ser. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, la pérdida de glaciares. Y el otro es el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar que se debe por la expansión del agua que está más caliente y por el derretimiento de los hielos, va a tardar miles de años en volver a sus condiciones normales. Y en esa línea debemos estar dispuestos a realizar sacrificios en pos de no sucumbir. En realidad ya estamos haciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque hay una buena parte de la población mundial que ya está siendo impactada, que son las personas de menores recursos, que son las personas que han emitido nada comparado a lo que ha emitido, vamos a tomar el décimo superior de la sociedad, y hoy por el aumento de las olas de calor, por el aumento de las inundaciones en algunas zonas o las sequías en otras, esos son, digamos, y el aumento del nivel del mar, esas personas ya están sacrificando su nivel de vida ya que ya estaba afectado. Acá el desafío es que las personas que más emiten, que estamos hablando de las clases medias, altas, digamos, de todos los países, porque muchas veces dividimos por país y en el fondo ya ahora no solo hay que dividir por país, sino también por condición social, ¿no? Tiene que, más yo no diría sacrificar, sino transformar su patrón de producción y consumo y no asociar la felicidad a patrones de producción y consumo que basan la felicidad en que uno tenga más,
que uno para eso se produzca más, que uno consuma cosas que están del otro lado del planeta, ¿no? Entonces, más que sacrificarse, hay que repensar los estilos de vida, repensar de dónde uno alcanza la felicidad, que en el fondo es lo que uno quiere, ¿no? Quiero creer, qué lindo, quiero creer que es lo que uno hace todo para ser feliz, para vivir bien. Ese vivir bien significa transformar eso, ¿no? Hay un cambio de ética y de moral también que realizar ahí. Exacto, porque es verdad que también es un problema ético, porque hoy el tipo de estilo de vida que está llevando una parte chica de la población está afectando seriamente una buena proporción de la otra. Entonces ahí hay un problema ético y moral importante. Tenemos un nuevo presidente electo en la República Argentina, el cual la temática ambiental no pareciera ser una de sus máximas prioridades. Quiero preguntarte cómo crees que puede afectar esto a nuestra sociedad. Es triste, ¿no?, que hoy haya todavía un negacionismo importante, como representa el sector que ganó hoy la presidencia de la Nación, habiendo ya tantas evidencias, no solo científicas, sino ya de sentido común, ¿no? De todas maneras, no alcanza que tengas una presidencia en un país que esté... que crea, vamos a decir esas palabras, o que considere que el cambio climático es un problema, sino que hay que acelerar las acciones. En los países en desarrollo y en los países subdesarrollados, ese desafío es mayor porque hay que resolver generalmente cuestiones inmediatas que tienen que ver con el bienestar de la sociedad. Y entonces muchas veces esos dos acciones, ¿no? ¿Qué hago? ¿Voy por eliminar la pobreza o voy por el cambio climático? Se las ve como separados. Y el desafío hoy es tener políticas integradas. Los estudios muestran que es posible eliminar la pobreza al mismo tiempo y reducir las desigualdades al mismo tiempo que vas por una sustentabilidad ambiental, ¿no? Entonces el desafío es verlo como esa visión integrada. Si vamos con políticas que ponen foco solamente en la economía, vamos mal. Si lo ponen solo en la economía y en la parte social y no en la ambiental, también. Entonces, los que trabajamos en sostenibilidad, como es lo que muestra este programa, sabemos muy bien que hay que ir de la mano de las tres dimensiones al mismo tiempo, ¿no? Aprovecho tu docencia y también tu experiencia para brindar, ¿por qué no?, un mensaje a jóvenes para juntar ánimo, para enfrentar los años que vienen. Mira, para quienes están preocupados de la pérdida, la degradación ambiental, del cambio climático, digamos, el medio vaso lleno es que la transición se está dando, ¿no? Porque ya está, esto nos separa, esto de que cada vez más hay más personas y más opciones para producir energía, producir alimentos, vivir, ¿no? Comprar cosas, vestirse, comer, de manera sostenible en armonía con la naturaleza. Eso es el medio vaso lleno. El medio vaso vacío es la lentitud de esos cambios, la lentitud de esas transiciones, ¿no? La transición energética, la transición ecológica, y llegar también a la igualdad social, porque la desigualdad social, insisto, es contaminante, vamos a decir. No, un mundo desigual no está en armonía con la naturaleza. El desafío, y es por eso hay mucho para trabajar desde lo local, lo provincial, tratando de colaborar, ¿no? Puede ser ya sea eligiendo una profesión, que es infinito lo que se puede hacer desde diversas profesiones para trabajar por la sustentabilidad de este planeta, o en paralelo con la actividad que uno realice, estar involucrado, ¿no? Involucrada en acciones que permitan extender, comunicar esta necesidad de cambio e insisto, mostrarlo de una manera que es bueno, ¿no? Y eso entonces se muestra con el ejemplo, se muestra con acciones comunitarias, redes. Y la otra es trabajar con las comunidades justamente en el tema de la gestión del riesgo de las amenazas climáticas, ¿no? De las olas de calor, de los incendios, de las inundaciones, porque allí eso ya nos está afectando. Entonces hay que trabajar de una manera muy comunitaria para minimizar esos impactos.
el abanico de cosas para hacer es muy entusiasmante, amplio. a pesar de que no hay duda de que uno pueda sentirse deprimido por lo lento que va todo, ¿no? O inclusive que sienta que retroceda. Pero no, creo que el camino ya está plantado y hay que seguir caminando. Hermoso mensaje, gracias por acercarte. Bueno. No sin antes el desafío final de las entrevistas de Ambiente y Medio, que en este caso me gustaría que me ayudes a desmitificar la lluvia. ¿Tiene olor? El agua no, pero sí cuando las primeras gotas, ahí yo no sé nada de química, pero te cuento lo que estudié hace muchos años, Bien. cuando el agua toca se embebe en la tierra, allí se producen unas combinaciones químicas que se llama algo como pericol o algo por el estilo, pueden googlearlo, donde sale ese olor a lluvia. Pero en el fondo es esa combinación del agua de lluvia con el pasto, con el suelo, que es hermoso, ¿no? A mí por lo menos me encanta, sí, me encanta. Caro, muchísimas Bueno, gracias. un gusto. Muchas gracias y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Situación. Llega el verano y con ello el calor y con ello los mosquitos, pero antes. Con tu familia ahorraron todo el año para irse a la mítica costa argentina que aprovechamos. Algunos critican por sus frías aguas y sus fuertes vientos, pero otros la guardamos en un selecto lugar de nuestro corazón. Auto, mate y ruta provincial número 2. Va más de la mitad del viaje y paran a cargar nafta. Se baja la familia y un atinado observa el parabrisas y la patente. Y comparándolo con anteriores viajes de la familia, nota una diferencia. Así que dándoles la bienvenida a un nuevo episodio del consultorio de dudas existenciales, hoy, ¿por qué hay menos bichos en los parabrisas de los autos? Por si no fui claro, hace 10, 15 o 20 años, cuando uno iba a la costa, en mi caso, pero cualquier lugar, por una ruta que atravesara el campo, el parabrisas, la patente y todo el frente del auto se llenaban de moscas, mosquitos, libélulas y demás insectos. ¿Por qué? Se pregunta el consultorio de dudas existenciales. Igual, damas y caballeros, si hay algo que ustedes saben en este mundo, es la respuesta a esa pregunta. Igual, por las dudas, cambio climático. Bugs Matter, con traducción en Los insectos importan, es una campaña originada en Reino Unido con más de 700 participantes que aplican lo que se conoce como ciencia ciudadana y que examinaron 6.358 parabrisas que les permitieron abordar algunas conclusiones globales. Los resultados del año pasado, 2022, arrojaron que en los últimos 20 años hubo una reducción del 64% en la intercepción de insectos en los parabrisas de los autos. Lo que avala, de alguna manera, lo que viene diciendo la comunidad científica y lo que contamos nosotros con un informe editado de una manera muy bonita, que es que avanza nomás la sexta extinción masiva. Tan importante es la presencia o la ausencia de insectos en los parabrisas de los autos que se trata de un indicador ambiental para determinar si un entorno es sano o no. En Alemania, en los últimos 27 años, se produjo una reducción del 76%. En Dinamarca, números parecidos, pero que se le suma un menor número de ejemplar de aves que se alimentaban de insectos, como la golondrina común. Y pasándonos, por ejemplo, al bosque tropical en Puerto Rico, para pasarnos a este lado del océano y a un entorno más natural, también a lo largo de 36 años se produjo una reducción del 78%, como así también menor número de ejemplares en otros animales de dieta insectívora como lagartos o ranas. La contaminación del aire, del agua y del suelo a raíz de las actividades humanas es la clave. Los insectos necesitan del suelo para realizar actividades muy importantes como por ejemplo el control de plagas, eliminación de suciedades y materia orgánica y parasitismo. Necesitan agua como cualquier otro ser vivo, agua que escasea, que contaminamos y cuyo curso interrumpimos. Y además, fundamentalmente, necesitan plantas.
para realizar uno de los procesos más esenciales de la vida misma, la polinización, plantas que nosotros bañamos en fitosanitarios tóxicos, alias agroquímicos, y toda esta combinación de contaminación lumínica, química y física hace que se desorienten, además de obstruir con partículas imperceptibles sus órganos sensoriales, que además afecta sus mecanismos de comunicación. Los insectos constituyen un 80% de las especies conocidas en todo el mundo. Se estima que el 35% de la producción mundial de alimentos proviene de plantas polinizadas por insectos. Por ende, se pone en riesgo a la ya en riesgo seguridad alimentaria. Por descomponedores de la materia orgánica y reciclaje de nutrientes, actúan como verdaderos jardineros de la naturaleza, contribuyendo a la composición y salud del suelo, proceso vital para las cadenas tróficas y el ciclo de vida del planeta. ¿Qué hacemos con esto entonces? En el porqué del consultorio está la respuesta: frenar el cambio climático, que dicho sea de paso, no hay ninguna duda de que existe. El 2023 se termina y con él también se va un año legislativo que nos dejó muchos temas abiertos y sin debatir. Pero acá no damos por perdida ninguna batalla y por eso queremos repasar algunos de los proyectos de leyes que tenemos ganas de debatir y escuchar la opinión de los senadores y diputados. Uno de los proyectos de ley que es imprescindible que se trate el año que viene es el de Ley de Envases con Inclusión Social. Es una ley de responsabilidad extendida del productor, una estrategia que se utiliza para incorporar los costos ambientales de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, incluida la etapa postconsumo. Esta ley busca alcanzar un doble objetivo. Por un lado, que sean las empresas las responsables de gestionar los materiales que ponen en circulación para evitar que generen un impacto negativo en el ambiente. Y por el otro, busca generar incentivos para que los productores incorporen la cuestión ambiental a la hora de diseñar sus productos. De esta manera se promueve el diseño de envases más fáciles de reciclar, más fáciles de desmontar, más livianos e incluso fomenta el uso de envases retornables o directamente la eliminación de empaquetado innecesario. Además, se trata de una ley con inclusión social. Este proyecto, a diferencia de otros, entiende que en nuestro país existe un sistema informal de recolección y comercialización de materiales reciclables que necesita financiamiento para poder desarrollarse. Este año también quedó pendiente la Ley de Humedales, que tiene por objetivo la conservación y el uso racional y sostenible de los humedales a lo largo de todo el territorio de nuestro país. Los humedales son ecosistemas que se caracterizan por la presencia constante o intermitente de agua y cumplen un rol fundamental en la regulación hídrica de sus regiones. Actualmente son territorios habitados y productivos y es por eso que necesitamos instrumentos que nos aseguren que podemos preservar sus servicios ecosistémicos y que también nos den la pauta en el largo plazo para poder planificar nuestras actividades productivas. Hubo 3 intentos de sanción de la Ley de Humedales en 2013, 2015 y 2020 y muchos proyectos presentados. La oposición a su sanción viene de los sectores productivos que buscan limitar su alcance. Y habiendo llegado hasta el fin de este año sin habilitar su debate en el recinto, los proyectos presentados perderán su estado parlamentario y el año que viene habrá que presentar un proyecto nuevo. Destacamos también el proyecto de ley del agujero azul o de la regulación de la sobrepesca. El agujero azul es una zona estratégica por su biodiversidad marina y la riqueza de su suelo. Se ubica en el Atlántico Sur, aproximadamente a 200 millas marinas de nuestra costa, a la altura de Santa Cruz y Chubut. Es una zona muy rica en calamar y merluza, entre otras cosas, y por tanto reviste un enorme interés económico para la industria de la pesca. Pero también es refugio para la cría y reproducción de mamíferos como la ballena flanca austral. Se propuso un proyecto de ley para la creación de un área marina protegida para poder regular la sobrepesca y la minería submarina.
El proyecto obtuvo media sanción en diputados, pero si Senadores no llega a debatirlo antes de que finalice el 2023, este también perderá su estado parlamentario y deberá volver a presentarse un nuevo proyecto para poder volver a debatir este tema. Estos no son los únicos proyectos de leyes ambientales pendientes a debatir por parte de nuestros legisladores, aunque sí fueron los más instalados en agenda y tal vez los más urgentes. Las leyes ambientales son importantísimas para preservar los recursos de nuestro territorio para las generaciones futuras. Esperamos que el año que viene nuestros legisladores entiendan que cuidar el ambiente es cuidarnos a nosotros mismos y habiliten estos debates. Agustina Grasso es periodista y documentalista, probablemente les suene el nombre porque en este programa hemos recomendado su primer documental llamado Trash, el camino de la basura, pero además de documentalista, como digo, es periodista, así que pueden seguirla en sus redes sociales y seguir de manera más frecuente su contenido. Pero la novedad en este caso es que estrenó su segundo y nuevo documental llamado Transición Energética en la Argentina. Estrenado el pasado 28 de noviembre, habla obviamente de la matriz energética de nuestro país, de esta transición hacia unas energías limpias, visita Vaca Muerta, habla de combustibles fósiles, del fracking, de los impactos negativos y también hace un recorrido por Jujuy para explorar el universo del litio. Transición energética en Argentina, documental de unos 50 minutos que pueden encontrar en su canal de YouTube llamado Escritura Crónica. Y ya que estamos, vamos a darle una mano a Agus y decirles que se suscriban y activen la campanita. Pero si ya hicieron eso, ni hace falta mencionar la posibilidad de que abran ese mismo buscador y pongan Fundación Ambiente y Medio, se suscriban y activen la campanita. Y además de seguirnos por Instagram y por todos nuestros lugares, porque hacemos periodistas ambientales, Ecoaula Digital y un montón de cosas, porque somos mucho más que un programa de televisión, somos la Fundación Ambiente y Medio, creamos y hacemos periodismo y contenido ambiental. Nos vemos la próxima. En general me voy para allá, pero hoy me voy para allá. Chao.